Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 55º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es y puntísimo. En el episodio anterior te conté el nacimiento de Atalanta, de cómo su padre, que no quería tener hijas, solo hijos, ordenó que la abandonaran en un monte con el objetivo de que se la comiera un animal salvaje, pero fue rescatada y amamantada por una osa que había sido enviada por la mismísima diosa Artemisa. Y después, Atalanta fue adoptada por una tribu de cazadores que le pusieron ese nombre. Atalanta significa de igual valor. Los cazadores que la adoptaron le pusieron este nombre porque consideraban que por su gran habilidad con el arco, entre otras muchas cosas, era igual de valiosa que un hombre. Pero estaban equivocados. No era igual, era superior. Te lo cuento en este episodio. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de Atalanta, la mujer que superó a los hombres. Había un rey llamado Eneo que gobernaba el reino de Calidón junto a su esposa, la reina Altea. Un día, Eneo y Altea recibieron la visita de un dios, el mismísimo dios Dioniso, el dios del vino, y este dios mostró especial interés hacia Altea, la reina. Su deseo hacia la reina era bastante evidente, le tiraba los trastos descaradamente y no le importaba lo más mínimo que su esposo, el rey, estuviera enfrente. Se la sudaba lo más grande a este dios, pero Eneo, lejos de ponerse celoso porque hubiera otro hombre con claras intenciones de querer acostarse con su mujer, lo que hizo fue irse. Sí, has oído perfectamente. Se piró, dijo que tenía que hacer cosas, unos sacrificios para no sé qué divinidad, no sé cuántos, y los dejó allí solos expresamente para que pudieran hacer truski con toda la tranquilidad del mundo. Sí. Desconozco si la mujer Altea también quería acostarse con Dioniso, pero la cuestión es que sucedió. Y de allí, de esa unión entre el dios Dioniso y Altea, la reina de Calidón, nació ni más ni menos que Deianira, la que iba a ser la futura esposa de Hércules, que esto ya te lo conté en el chisme del héroe Hércules. Pero espérate, porque la cosa no acaba aquí. Dioniso, agradecido por el gesto que había tenido Eneo de irse para dejarlos allí los dos solos, pues le hizo el increíble regalo de ponerle su nombre al vino. No sé si te has dado cuenta, pero Eneo se parece mucho a la palabra heno, que básicamente significa vino. Yo es que no sé ni qué comentar al respecto a esto, la verdad. Bueno, lo que sí que voy a decir es que en la obra de Fábulas mitológicas del poeta Higino describe este acto que hizo Eneo al irse y permitir que Dioniso se acostara con su esposa, lo describe como un acto de generosa hospitalidad. Fuerte, ¿eh? Claro, o sea, al ser vista y considerada a la mujer en aquella época como propiedad, pues fue como si Eneo le permitiera al dios Dioniso comer en su mesa, dormir en su cama, etc. Era como un gesto hospitalario, sin más. Me parece fuertísimo. Empezamos heavy, ¿eh? Bueno, menuda presentación de personajes. Este chisme va sobre Atalanta, ¿eh? No te me preocupes, pero todo lo que va a suceder a continuación es responsabilidad de Eneo y como mínimo tenía que presentároslo y explicaros esto, más que nada porque lo que vendrá después es un poco más jodido, por llamarlo de algún modo. Lo más irónico de todo esto es que Eneo pasó de hacer algo bastante horrible para agradar a un dios y recibir un premio por ello, a olvidarse de una diosa
y recibir un castigo que iba a destruir a 3/4 partes de su familia. Te cuento, hubo un año que, después de todo esto del Dioniso y todo, hubo un año que en Calidón pues hubo unas cosechas muy abundantes, les estaba yendo súper bien, tenían alimento de sobras para todo el reino y para el vecino y para todo este año, y para el siguiente y el otro, bueno, una maravilla, una pena que no tuvieran congeladores. No había congeladores, pero sí que había dioses, y es un poco extraño, ¿verdad? O sea, a mí me parece un poco extraño que hayan criaturas divinas con poderes sobrenaturales, pero no tengan un puñetero congelador. En fin, bueno, sigo. Total, que Eneo lo que hizo fue agradecer a los dioses por tremendas cosechas, ¿no? Eso era también su obligación como rey, no dar nada por sentado, en plan, vale, acabo de tener mucha suerte, que seguro que tiene que ver con los dioses, voy a agradecérselo, porque estos seres un día me pueden dar toda esta comida y al otro día me pueden arruinar la existencia. A él y a todo su reino, y como rey tenía la obligación también de velar por la seguridad de sus ciudadanos. ¿Cómo? Pues haciendo ofrendas, sacrificios y rezos a todas las divinidades, todas, especialmente cuando había, pues, como lo que había pasado ahora, ¿no?, que tenía cosechas muy buenas, y lo que hizo fue, pues, hacerle una ofrenda a la diosa Deméter, otra a la diosa Atenea, al dios Dioniso, obviamente, a Zeus, Poseidón, Afrodita y muchos más, pero se le olvidó una diosa, sí, concretamente la diosa Artemisa, y eso a ella no le hizo ni puñetera gracia. De hecho, las palabras de Artemisa, al ver que todos los demás dioses y diosas habían recibido un regalito de parte del rey Eneo, fueron: podrán decir que me he quedado sin honores, pero no sin venganza. Bueno. Es que también tiene una cosa, o sea, Artemisa, no tienes nada mejor que hacer que reventar a un mortalucho que se ha olvidado de ti, de verdad que se ha olvidado, o sea, que se ha olvidado, no es que sea, no lo ha hecho con malicia, que se ha olvidado, aunque tampoco voy a defender yo a Eneo, no nos cae muy bien, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Total, ¿qué hizo aquí la diosa Artemisa? Pues ni más ni menos que mandar al reino de Calidón un jabalí enorme, con unos colmillos que parecían trituradoras. De hecho, decían que hasta de la propia boca del jabalí salían rayos y que su aliento quemaba las hojas. O sea, imagínate, una de dos, o eso apestaba que daba gusto, o salía fuego. En fin, total, que claro, la gente de Calidón, pues, al encontrarse con esta bestia por las calles de su reino, pues empezó a huir, claro, desesperadamente, ¿no? Se encerraban en sus casas o lo que sea, con tal de salvarse. Claro, cundió el pánico. Total, que el rey Eneo decidió convocar a todos los héroes posibles o aspirantes a héroes para que vinieran a su reino a intentar acabar con este jabalí. Pero entre todos estos héroes también estaba su hijo, el hijo que él, Eneo, había tenido con Altea, que se llamaba Meleagro, que era un chaval muy habilidoso con las armas, pero que escondía una terrible profecía. Pero no nos avancemos, en un ratito te la cuento. Obviamente Meleagro no fue el único que se presentó allí para luchar. Como te he dicho, se convocaron a todos los héroes y vino, ojo, cuidado, Jasón. Sí, Jasón, el de los argonautas, del que te hablé en los chismes anteriores. Yo creo que esto fue cuando ya había sido expulsado de Iolco, cuando Medea se cargó a Pelías, pero antes de que Medea se cargara a sus hijos, o quién sabe, quizá pasó esto después de que Medea se cargara a sus hijos, no lo sé. La cuestión es que Jasón tenía pues un poquito de sed de heroicidad y decidió participar, y con él muchísimos más argonautas. Peleo, el padre de Aquiles, también estuvo. Se dice que también estuvo incluso Teseo, pero no voy a tenerlo muy en cuenta porque aún no te he hablado de él. Y también estaban unos tíos de Meleagro, hermanos de la reina Altea de Calidón. Telamón estaba Néstor, que tendrá un papel muy importante en la guerra de Troya, y muchos hombres más. Pero, ¿y mujeres? Atalanta, la única. Solo estaba Atalanta, la heroína de la que todo el mundo había oído hablar, de la que decían que era la más
rápida, la más veloz de todas y de todos, y con una habilidad con el arco absolutamente increíble. Y como te podrás imaginar, por esto mismo que te acabo de decir, su presencia, su participación en esta misión de cazar al jabalí de Calidón, pues digamos que no fue muy bien recibida por estos hombres héroes. Se sentían bastante amenazados. De hecho, el único que estuvo contento de que Atalanta participara fue Meleagro. Sí, el príncipe de Calidón, el hijo del rey Eneo y la reina Altea. ¿Pero por qué? Pues porque se dice que se enamoró de ella al instante, o como mínimo le pareció muy hermosa. De hecho, lo que dijo fue: ¿quién fuera flecha para que me tocara así? No dijo eso, pero casi. Lo que dijo fue: feliz aquel a quien ésta consideré digno de ser su esposo. Que es más o menos lo mismo que te acabo de decir, pero de otra manera. Total, que todos estos héroes y la heroína fueron hasta el bosque en el que se encontraba el jabalí, que era un bosque con unos árboles altísimos. Los hombres estaban ansiosos por enfrentarse a la bestia. El peligro este les motivaba muchísimo porque, de algún modo, tanto si iban a morir como si no, pues serían recordados, ¿no? Porque la hazaña de cazar al jabalí de Calidón pues era una de las hazañas más importantes de su época. Y es que eso era lo que más les gustaba a ellos, ser recordado. Y hasta les daba igual cómo, la verdad. Se volvían loquísimos con la idea de ser venerados y recordados después de muchísimo tiempo. Era su manera, bueno, de ser inmortales. Total, que soltaron a sus perros de caza, pusieron redes por si el jabalí pues pasaba para allí y, bueno, y yo qué sé, y quizá con esas redes de mierda, la verdad, porque eran una cosa estúpida, pues yo qué sé, conseguían atrapar a esa bestia, que lo dudo bastante, prepararon lanzas, arcos, flechas, etc. Y al cabo de muy poco rato ya empezaron a oír los gruñidos y los pasos de la bestia que se acercaba a ellos con aún más ganas de enfrentarse a ellos que ellos a él. Bueno, y entonces los primeros hombres ya empezaron a intentar atacar con sus armas, pero ninguno conseguía darle. Y mira que era grande ese jabalí, ¿eh? En fin, incluso hubo uno que invocó al mismísimo dios Apolo para que dirigiera su flecha hacia el jabalí, que entonces sí que sí, esa flecha iba a impactar en el animal, pero entonces la mismísima diosa Artemisa apareció y, sin boicotear la dirección que su hermano Apolo le estaba dando a esa flecha, porque entonces hubiese sido inmiscuirse en el deseo de otro dios, ¿no? Lo que hizo fue quitarle la punta a la flecha, y mientras la flecha estaba volando, y sí, la flecha impactó en el jabalí, pero solo con la madera, y obviamente pues no le hizo ni un rasguño. Los demás héroes también probaron suerte con sus lanzas, con sus arcos y flechas, pero fracasaron estrepitosamente, hasta que llegó el turno de la heroína Atalanta, que estaba en plan: sí, ya, es mi turno ya, ¿puedo? ¿Dónde hay que coger número? ¿Puedo ya o qué? Bueno, y entonces ella preparó su arco, puso la primera flecha de ese día, apuntó al animal, tensó, disparó y le clavó la flecha en toda la oreja, la parte de atrás de la oreja del jabalí. Allí, Atalanta puso la flecha, haciéndole sangrar, y había que disparar muy fuerte para hacer sangrar a ese animal. 100% de efectividad. Pero espérate, que el que más se alegró, o el único que se alegró, que no fue Atalanta, sino que fue el propio Meleagro, que estaba que se le caía la baba. De hecho dijo: tú mereces ser honrada por tu valor. Bueno, y los demás hombres, los héroes que estaban pues por allí, se pusieron súper celosos. O sea, se pusieron rojos como tomatos. En plan, no puede ser que una mujer tenga mejor puntería y más fuerza que nosotros.
que llevamos aquí 2 horas intentando herir a este bicho y va, y la tía esta en su primer intento se la clava en toda la oreja y encima con la suficiente fuerza como para hacerle sangre. Pero ¿cómo puede ser esto? Esto no es lo que me han contado a mí, de que los hombres somos superiores a las mujeres. ¿De dónde ha salido esta? Pero lejos de venirse abajo, los hombres se vinieron arribísima, en plan, si ella puede, pues nosotros más aún. Simplemente estamos teniendo una mala racha o ella está teniendo pues la suerte del principiante, ¿no? Ahora nos toca a nosotros demostrar lo infinitamente mejores que somos. Y uno de ellos, que se llamaba Anceo, súper motivado, arribísima, se dirigió a todos los héroes que estaban allí y les dijo, ahora veréis, jóvenes, en cuánto superan las armas de los hombres a las de las mujeres. Dejadme paso, que la hija de Latona es Artemisa, que es Leto, Latona es Leto, proteja si quiere a este animal con sus propias armas. Mi diestra acabará con él, aunque Diana, Artemisa, no quiera. O sea, ya directamente poniendo a Artemisa en plan, es que ni la propia Artemisa podrá evitar que le haga daño a esta bestia, no sé qué, que es en plan, chico, no te recomiendo, o sea, bájate unos cuantos escalones mitológicos, amigo. Y efectivamente la diosa Artemisa no quiso, porque Anceo, súper motivado allí con su hacha de doble filo, se puso enfrente del jabalí, dispuesto a rajarlo de arriba a abajo, pero el jabalí se acercó a él, agachó la cabeza y le clavó uno de sus colmillos en toda la entrepierna. Sí, has oído bien, en la entrepierna, y es que lo mató al instante, una cosa horrible. Acto seguido hubo 2 momentos muy interesantes en esta caza del jabalí de Calidón. Primero de todo, Pirito, que era otro de los hombres que estaba por allí participando en la caza y que era muy amigo, entre comillas, de Teseo, hizo el gesto de ir a por el jabalí, pero Teseo, que también estaba allí, que es el héroe del que aún no te he hablado, le dijo que no, que por favor no lo hiciera. Pero lo dijo de una manera muy interesante. Dijo, mantente apartado tú, a quien yo quiero más que a mí mismo. Detente parte de mi alma. A los valerosos también se les permite quedarse lejos. A Anceo le ha perjudicado su temerario arrojo. Que lo quiere más que a sí mismo y que es parte de su alma. Aquí también diréis, como con Aquiles y Patroclo, que son muy amigos, o que igual decir a alguien que es parte de su alma y que lo quieres más que a ti mismo, pues hay un poquito más de sentimiento allí. Bueno, no voy a meterme tanto porque aún no he hablado del mito de Teseo, pero es que me he encontrado con esto aquí, tenía que comentarlo, ¿vale? Después de Atalanta hablo de Teseo sí o sí y decidimos saber qué es lo que pasa entre Teseo y Pirito, ¿ok? No te me preocupes, pero si quieres opinar ya un poquito, la sección de comentarios es toda tuya. Después de este momento tan interesante, sucedió algo que, en mi opinión, va a hacer que si tenías una opinión buena sobre el héroe, por llamarlo de algún modo, Jasón, va a cambiar radicalmente. Jasón también probó suerte para intentar acabar con el jabalí. Él tenía su lanza, se preparó, se puso linda su amiga, ¿no? Y la lanzó con todas sus fuerzas hacia esa bestia, que recordemos que era prácticamente del tamaño de un mamut, ¿vale? Pero Jasón, por algún motivo, quizá porque era un falso héroe, en mi opinión, era un farsante, en vez de darle a la bestia, lo que hizo fue darle a un pobre perro que estaba por allí ladrando, un perro de estos héroes que habían venido, un perro cazador, y lo atravesó y lo clavó en el suelo, o sea, matándolo al instante. Pobre animal. Yo creo que con esto ya no hay discusión alguna, ¿no? De que Jasón es o el peor héroe de todos o el segundo peor, falta llegar a Teseo. O sea, ¿cómo puede ser que consigas el vellocino de oro y después, para intentar darle a una bestia del tamaño de un edificio, acabas matando a un pobre perro? Pues porque no lo hiciste tú, Jasón, lo hizo Medea. Venga,
pa' tu casa, figura. El siguiente en intentarlo ya fue el propio Meleagro, que le lanzó 2 lanzas y aunque la primera falló y se clavó en el suelo, la segunda sí que se le quedó clavada en toda la espalda de la pobre bestia. Y Meleagro, aprovechando que el jabalí estaba dolido, desangrándose y completamente desorientado, pues aprovechó para rematarlo. Tengo que decir que me sabe muy mal que siempre la víctima sea un animal, aunque sea enviado por la diosa Artemisa y que por lo tanto pues sea una criatura creada única y exclusivamente para eso, pues no sé, es que siempre es igual, no me gusta, no me gusta eso. ¿Por qué en vez de mandar a un jabalí gigante no mandas, yo qué sé, a un jasón gigante, ¿no? Eso es que cae claramente peor y es más peligroso. En fin, total, que Meleagro, al ser el vencedor de ese torneo y al acabar con la vida pues, del jabalí, pues fue aplaudido por todos los héroes que estaban allí, pero aplaudido como si hubiesen sido ellos los vencedores y no Meleagro. Pero ¿sabes, no?, por qué aplaudían con tantísimo entusiasmo? Pues porque no había sido una mujer la que había técnicamente vencido al jabalí. Por eso aplaudían tantísimo, la verdad. Pero Meleagro era plenamente consciente de que esa criatura ya estaba herida de antes por la propia Atalanta, que había sido la primera en darle y por lo tanto en hacerle daño. Y Meleagro le dijo a Atalanta, que no sé si se lo dijo porque estaba pues intentando conseguir tener una cita con ella o porque de verdad lo creía, pero le dijo: toma los trofeos que por derecho me corresponden a mí y que recaiga sobre ti una parte de mi gloria. Y le entregó los trofeos que iba a llevarse el que venciera al jabalí, que era pues, bueno, parte de la piel del animal, los colmillos estos gigantes y bueno, también iba a recibir pues monedas de oro, pero en ese momento pues le entregó el hocico con los colmillos y parte de la piel de la espalda del jabalí. Pero a los demás héroes eso no les pareció nada bien, porque aunque fuera cierto, y eso lo hubieran visto todos, que Atalanta había sido la primera en herir al jabalí, no les parecía bien que Meleagro, un hombre, le estuviera dando esos trofeos a una mujer. ¿Por qué? Pues porque era una mujer y según ellos no merecía nada, así que hubo 2 de los héroes que estaban allí presentes y que habían participado, que eran los tíos de Meleagro, hermanos de su madre Altea, y literalmente le quitaron los trofeos que Meleagro le había dado a Atalanta, fueron a Atalanta y se los arrebataron en ese momento con sus propias manos y dijeron: suéltalo, mujer, aléjate y no te apoderes de la gloria que nos corresponde. Y no te engañes confiando en tu belleza, de nada te servirá tu enamorado defensor. ¡Wow! Claro, estaban dando por hecho que Meleagro le estaba dando los trofeos simplemente porque le parecía muy hermosa, que quizá eso era parte del motivo por el cual Meleagro estaba haciendo eso. Sí, puede ser, porque al principio del mito del jabalí pues ya lo verbaliza, ¿no? Que madre mía, qué suerte tendrá el hombre que se case con Atalanta, pero a la vez también es un reconocimiento por ser literalmente la primera y la única, junto a Meleagro, que había conseguido herir al jabalí. Y es verdad, o sea, eso pasó de verdad, y de algún modo, pues al Atalanta herir al jabalí se lo había puesto más fácil a Meleagro. Así que él, por un lado, porque le parecía muy hermosa y seguramente quería casarse con ella, y por otro, como reconocimiento por su gran hazaña, le entregó parte de sus trofeos, y punto. Pero reducirlo a que simplemente era muy guapa y ya está, es como mínimo ofensivo. Porque si Atalanta hubiese sido un hombre, los tíos de Meleagro no habrían dicho nada de su belleza. Aunque sinceramente yo creo que aquí el propio Eros, el dios del amor, había participado también con sus flechas, pero en vez de intentando herir al jabalí, hiriendo directamente al propio Meleagro. Porque lo que hizo Meleagro a continuación, después de que sus tíos le arrebataran los trofeos que él mismo le había dado a Atalanta, es como mínimo desproporcionado. Meleagro se dirigió a sus tíos y les dijo:
Ahora aprenderéis, ladrones de triunfos ajenos, cuánto se diferencian las amenazas de los hechos. Y acto seguido, Meleagro desenvainó su espada y atravesó los cuerpos de sus 2 tíos, matándolos al instante. O sea, ¿me explicas esta reacción? ¿Por qué? ¿Porque le quitaran los trofeos a Atalanta? Chico, quítaselos y devuélveselos. No hace falta que literalmente te cargues a los hermanos de tu madre. ¿Estás crazy? Y claro, cuando su madre, la reina Altea, se enteró de que su hijo se había cargado a sus hermanos de manera prácticamente gratuita, digamos que tuvo que tomar una decisión extremadamente complicada. Y aquí es donde te voy a explicar esto que te he dicho al principio, de que Meleagro escondía una profecía bastante complicada también. Cuando Meleagro nació, las Moiras, las 3 ancianas hilanderas que tejen el hilo de la vida y deciden pues cómo y cuándo va a ser el final de absolutamente todos y cada uno de nosotros, ¿no? Que se supone que cuando tú naces vienen las Moiras y deciden pues todo esto. Cuando nació Meleagro, echaron un trozo de madera al fuego que calentaba la habitación en la que Altea había dado a luz al pequeño Meleagro, y dijeron: la misma vida le concedemos al leño y a ti, oh recién nacido. En plan, lo que dure este trozo de madera será lo que dure este bebé. Y aquí, pues claro, Altea, al escuchar estas palabras, rápidamente se levantó con todo el dolor que debía sentir, porque es que estaba literalmente recién parida, metió la mano en el fuego así a saco y sacó el trozo de madera que estaba en llamas y por lo tanto ya consumiéndose, lo apagó y lo guardó para que su hijo aún no muriera y pudiera tener una vida mucho más larga. Y aquí te preguntarás, ¿eso significa que el destino se puede cambiar? A ver, las Moiras dijeron que Meleagro iba a vivir lo mismo que ese leño, pero no dijeron cuánto iba a vivir el leño. Eso estaba en manos de la persona que lo guardara, y esa persona era su madre. Y después de saber que su hijo había asesinado a sus 2 hermanos, se dirigió hasta el escondite en el que había enterrado el trozo de madera que mantenía a su hijo con vida, lo sacó y se plantó enfrente del fuego que calentaba la habitación en la que se encontraba en ese momento. Y allí mismo empezó una batalla interna muy intensa. Altea literalmente se estaba desdoblando. Era una pelea una discusión, mejor dicho, entre una hermana y una madre. O sea, la parte de Altea, que era hermana de los hombres que había matado Meleagro, y la otra parte de Altea, madre de Meleagro, discutiendo entre ellas, una diciendo que sus hermanos merecían venganza y otra diciendo que lo sentía mucho porque su hijo hubiese hecho eso, pero que merecía ser perdonado. Así que de algún modo se generó pues esta lucha interna entre el perdón a su hijo y la venganza por sus hermanos, y en la Metamorfosis de Ovidio, Altea, que está con el leño en la mano enfrente del fuego, tiene un monólogo espectacular en el que verbaliza esta batalla interna y dice así: oh 3 diosas de la venganza, furiosas Euménides, Erinias, volved vuestro rostro hacia este sacrificio. A la vez llevo a cabo una venganza y una impiedad. La muerte ha de ser expiada con la muerte. El crimen ha de añadirse al crimen. El funeral al funeral. Que muera esta casa infame con este cúmulo de lutos. ¿Es que va a disfrutar felizmente Eneo de su hijo victorioso mientras Testio se ve privado de sus hijos? Eneo es el padre de Meleagro y Testio es el padre de Altea y por lo tanto de sus difuntos hermanos. Mejor será que lloréis los 2
vosotros, sombras de mis hermanos, almas recientes, aceptad simplemente mi prueba de afecto y recibid esta ofrenda fúnebre que tanto me cuesta prepararos, el detestable fruto de mi vientre. ¡Ay de mí! ¿A dónde me estoy dejando arrastrar? Ahora se está lamentando de lo que está diciendo, en plan, claro, acaba de decirle que por ellos, en su honor, va a sacrificar literalmente lo que ha sacado de su vientre, y ahora está en plan, ¡ay de mí! ¿A dónde me estoy dejando arrastrar? Hermanos, perdonad a esta madre. Las manos traicionan mi propósito. Reconozco que él merece morir, es el autor de su muerte lo que no puedo aceptar. Pero entonces, ¿va a quedar impune, vivo y victorioso, y va a obtener orgulloso por su victoria el reino de Calidón, mientras vosotros, exiguas cenizas, sombras heladas, yacéis muertos? Y ahora empiezo otra vez. No, no lo toleraré. Que muera el infame y que arrastre en su ruina las esperanzas de su padre y el reino y la patria. Y ahora otra vez. Pero ¿dónde está mi corazón maternal? ¿Veis que se está desdoblando? En plan, por un lado, no, que venganza tal, no sé qué, y por otro, ay, no, pero que estoy diciendo que soy madre, que es mi hijo, no sé qué. ¿Dónde están los lazos de afecto de los padres y los sufrimientos que soporté durante 10 meses? Ojalá hubieras ardido en las primeras llamas cuando acababas de nacer. Ojalá yo lo hubiera permitido. Está teniendo ahora un momento Medea también, ¿no? Cuando Medea se arrepiente de lo que aún no ha hecho, pero que va a hacer seguro, y su manera de lamentarse es diciendo, ojalá Jasón nunca hubiese venido aquí, así no me hubiese enamorado de él y así no hubiese traicionado a mi familia y todo lo que ha pasado después, que es absolutamente terrible, ¿no? Y sigue diciendo Altea, viviste por gracia mía, ahora morirás por culpa tuya. En plan, esto no lo decido yo, esto lo has hecho tú solito. Y dice, recibe el premio por lo que has hecho y devuélveme la vida que te di 2 veces. Claro, primero en el parto y luego al sacar el tizón de las llamas, o envíame a compartir los sepulcros de mis hermanos. En plan, mátame o te mato yo. Quiero pero no puedo, dice. ¿Qué puedo hacer? Ya tengo ante los ojos las heridas de mis hermanos y la imagen de toda esa matanza. Ya el amor y el nombre de madre quiebran mi corazón. Desdichada de mí, funestamente vencéis, hermanos, pero venced, siempre que yo misma os siga a vosotros y a este que os entrego para vuestro consuelo. Ya se ha decidido, sí. Y después de decir todas estas palabras, Altea se dio la vuelta, poniéndose de espaldas al fuego para no mirar, y metió el leño entre las llamas, provocando que se quemara. Y Meleagro, que estaba disfrutando de su victoria en el campo, al lado del jabalí y con Atalanta, de pronto empezó a sentir como si se quemara vivo. Pero claro, estaba muy confundido porque, o sea, no había ningún fuego a su alrededor, ¿no? Y no entendía nada. Pero el dolor seguía aumentando, y entre gritos desesperados y confusos acabó muriendo, sufriendo muchísimo, por cierto, claro, obviamente, ¿no? Pero no te pienses que Altea celebró su decisión, ni muchísimo menos. O sea, no había ninguna decisión correcta para ella. Ninguna de las dos decisiones hubiese hecho que pudiera vivir tranquila para el resto de su vida. Y en cuanto se dio cuenta, pues, de que el trozo de madera ya se había consumido y que por lo tanto su hijo Meleagro ya estaba muerto, lo que hizo fue apuñalarse a sí misma, quitándose la vida. Sí. Las hermanas de Meleagro lo lloraron muchísimo, también el padre, pero las hermanas recibieron un castigo, no sé cómo calificarlo, pero básicamente la diosa Artemisa convirtió a todas las hermanas de Meleagro, todas, en aves. Concretamente, según el pie de página que tengo yo de mi libro de la Metamorfosis de Ovidio, en gallinas de Guinea, que se llaman meleágridas en griego. Claro, o sea, meleágridas vendría a ser pues las hermanas de Meleagro, ¿no?
Y entonces, después de todo esto, y volviendo con Atalanta, corrió aún más la voz de que esta mujer, esta heroína, era muchísimo mejor de lo que los rumores decían, porque había sido la vencedora de la caza del jabalí de Calidón, por delante del padre de Aquiles, de Jasón, de Néstor, de Meleagro y de absolutamente todos los hombres que habían participado. Sí. Pero esto no tenía por qué significar algo bueno para ella, porque la noticia también llegó a los oídos del padre de Atalanta. Sí, el padre, el que había ordenado que la abandonaran porque solo quería tener hijos. Y ahora, en ese momento, como si fuera el padre de un artista de Hollywood que desapareció cuando apenas tenía 2 años y reaparece cuando es famoso y millonario, en plan, hola, ¿qué tal, hijo? Te he echado de menos, ¿eh? Pues el padre de Atalanta hizo un poco, en plan, un momento, esta chica que no tiene familia, ¿de dónde es? ¿De dónde ha salido? ¿Que fue abandonada? ¿Dónde fue abandonada? ¿En un monte aquí cerca de Arcadia? Uy, creo que es mi hija, voy a reclamarla, porque a mí ahora sí que me interesa tenerla. Y eso es lo que hizo el padre de Atalanta. Y en el siguiente episodio te contaré cómo se desarrolló todo esto. Y ahora voy con las preguntas. Empiezo con las preguntas de los miembros del canal. Primera pregunta de Estrella de Isis. Hola Paul, buenísimo tu podcast, me hace los lunes, muchísimas gracias, me alegro mucho. En el chisme anterior quedé un poco confundida, ya que yo tenía entendido que el mito de Teseo ocurre después del de Jasón. Y aquí Jasón hace referencia a lo que pasó con Ariadna, pero que aún no había pasado. Un poco complicado aclarar mi duda sin hacer spoilers, creo que esperaría el chisme de Teseo. Buen día y feliz semana. Bueno, puedo responderte sin hacer spoilers, simplemente te voy a decir que no te fíes mucho de la cronología, a veces se contradicen y se habla de uno como si ya hubiera pasado, pero en realidad aún no ha pasado, o también puede ser que pasen al mismo tiempo. Por ejemplo, el mito de Hércules y el mito de Teseo acaban sucediendo más o menos al mismo tiempo, pero más hacia el final, porque Hércules y Teseo se encuentran en el inframundo cuando Hércules baja en su último trabajo, el de capturar el perro de Hades, el perro Cerbero. Y con Jasón, pues creo que pasa algo un poco similar, pero sin meterme mucho en el tema, sí que es mejor que, para ser más concreto, esperemos a que cuente todo el chisme de Teseo. Pero insisto, no suele ser muy cronológico, pero yo en el podcast, para hacerlo, pues porque yo priorizo la historia y el storytelling, pues lo que hago es siempre dar un orden que no tiene por qué ser el correcto, pero no acaba de estar del todo especificado, y entonces pues yo hay cosas que doy por hecho, ¿vale? Muchísimas gracias por tu pregunta y por ser miembro del canal. Siguiente pregunta de Perla Durán Flores. Hola Paul, creo que nada tiene que ver con el chisme de hoy, pero yo tengo una duda desde varias semanas atrás. Después de que Hefesto atrapara a Afrodita y Ares, ¿estos se divorciaron o siguen juntos? A ver, no existía tal cosa como el divorcio en la mitología griega, así que se podría decir que sí, que siguieron juntos, pero de aquella manera, la verdad, ¿eh? O sea, al fin y al cabo, pues Afrodita seguía haciendo un poquito lo que le daba la gana, y Hefesto, después de que se rieran todos los dioses de él, pues no creo que tuviera muchas ganas de seguir intentándolo con Afrodita, pero al fin y al cabo, el dios Zeus le prometió tener a Afrodita como esposa, y nadie puede cancelar una promesa de un dios, ni siquiera otro dios. Así que se podría decir que, bueno, que siguieron juntos, pero en habitaciones separadas, ¿vale? Por decirlo de algún modo. Muchas gracias, Perla Durán Flores, por tu pregunta y por ser miembro del canal.
Siguiente pregunta de Ornella Puricelli. Hola Paul, volviendo al infame Jasón. ¿Crees que tuvo un final tan patético porque en realidad su hazaña de conseguir el vellocino no fue tan heroica, ya que tuvo ayuda de los demás? Entonces no merecía un final épico como otros héroes. No sé, quisiera escuchar tu opinión. Saludos desde Argentina. A ver, me gustaría decirte que sí, que este es el motivo, pero no tiene por qué, ya que hay muchísimos más héroes que suelen tener finales, bueno, bastante lamentables en comparación a las increíbles hazañas que han realizado, que han logrado, sin ir más lejos. Aquiles, ya llegaremos, pero la muerte de Aquiles, que la conocemos todos, pues ¿qué quieres que te diga? Después de ser literalmente el mortal más poderoso que ha pisado tierra, pues que acabe muerto por una heridita en el talón, pues ¿qué quieres que te diga? Tampoco es que sea muy épico, la verdad, y él sí que de algún modo se ganó el título de gran héroe, ¿no? Y gran guerrero. En este caso, pues Jasón, bueno, y más, y el final de Belerofonte, pues sus últimos días de vida tampoco es que fueran muy épicos, pero bueno, ya llegaremos a Belerofonte. El que tuvo un final bastante épico, yo creo que sí que fue Hércules, ¿no? Pero bueno, o sea, entiendo lo que planteas y me gustaría que fuera así, que el motivo por el cual su final sea patético es porque no fue el héroe que dicen que fue, pero no. Aunque podríamos decir que sí, ¿vale? O sea, que lo hacemos canon, ¿vale? Jasón tuvo un final patético porque fue un héroe patético. Y en cambio otros como Aquiles tuvieron mala suerte y ya está. ¿Lo dejamos así? ¿Sí? Venga, lo hacemos canon. Muchas gracias, Ornella, por tu pregunta. Siguiente pregunta de Mingxi Luz. Hola Paul, soy Minx, soy súper fan de tu podcast y simplemente pasaba a agradecer por tu esfuerzo. Muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Mi duda es la siguiente. ¿El mito de Psique y Eros es romano? Porque ya estoy cansada de escuchar a personas discutir por eso. Pues mira, si tú estás cansada, imagínate yo que tengo los comentarios siempre llenos de estas discusiones. Aquí en el podcast no, porque claro, en el podcast pues yo me explayo y ya sabéis todos mi opinión al respecto sobre que si es mito griego, mito romano y todas estas cosas, pero como en TikTok lo que cuelgo son clips más cortos y la gente que ve esos clips normalmente se quedan allí y ya está, y no van a mirar al podcast ni nada, pues se llenan de debates de que si es mito griego, de que si es mito romano, de que si hablo de mitología griega no tendría que decir Hércules, tendría que decir Heracles, que no sé qué, con no sé cuántos. Yo nunca entro, la verdad, nunca entro en estos debates de si es mito griego o mito romano, porque ahora te contesto a lo de Psique y Eros. Perdona, que me estoy yendo por las ramas, pero es que todo el tema de mito griego, mito romano, me apetece comentarlo otra vez por si acaso, y ahora me está dando todo el sol. A ver, el mito de Psique y Eros es muchísimo anterior a cuando fue escrito por Apuleyo en el siglo II después de Cristo, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Que se dice que el mito de Psique y Eros pues es romano porque lo escribió un poeta romano, ¿no? Es como, vale, lo que conocemos, lo que tenemos en papel, lo escribió un poeta romano, por lo tanto es un mito romano. Y es como, a ver, este señor no se lo sacó de la manga, esto viene de un mito bueno, que se transmitía de manera oral, ¿no? Se iba explicando, no sé si se puede trasladar hasta la antigua Grecia o no, yo, si no me equivoco, sí, pero es que da exactamente igual, pero el simple hecho de que lo escriba, de que lo ponga en papel un poeta romano, a mí decir que es un mito romano y quedarse tan ancho, pues la verdad no me parece muy accurate. Es como con el mito de Medusa. Yo no voy a entrar nunca en discusiones. Si hay que decidirse por algo, yo siempre voy a decidirme por mito greco-romano, porque decir que es un mito romano y punto me parece no me parece correcto, o sea, no me parece acertado. Si quieres ponerte quisquilloso,
Pues la verdad no me parece acertado. Di que es un mito grecorromano y ya está. Es como con el mito, insisto, como con el mito de Medusa, que todos conocemos, de que es sacerdotisa de Atenea, de que Poseidón la viola en el templo de Atenea y la diosa Atenea se enfada y en vez de castigarla, de enfadarse con Poseidón, lo paga con ella y la convierte en una gorgona monstruosa que todo lo que mira convierte en piedra. A mí decir que toda esa historia, que eso es un mito romano y punto porque lo escribió Ovidio, la verdad es que me parece muy poco accurate, muy poco, bueno, muy poco acertado, porque no es una historia inventada desde cero. Para empezar, estos dioses están inspirados en los dioses de la mitología griega. Medusa es una criatura que aparece en la mitología griega. En todo caso, puedes decir que es una readaptación literaria de unos personajes de la mitología griega. Por ejemplo, todos sabemos que Minerva es Atenea, que Neptuno es Poseidón, lo sabemos todos. No, son dioses que se han inventado los romanos y ya está, no, es que esto no me parece acertado. Y aparte hay muchas cosas de ese mito que ya lo dijeron poetas de la antigua Grecia. El Hesíodo, en su Teogonía, dice que Medusa es la única mortal de las tres gorgonas, no dice que no sea gorgona, dice que es la única mortal, algo que también se dice en el mito romano, ¿no? Que Poseidón y Medusa tuvieron una relación sexual, aunque en el mito romano se dice que no fue consentida, y en la Teogonía de Hesíodo, que también lo dice, pero no especifica si fue consentida o no, simplemente dice que Medusa yació con el de cabellera azulada, que es Poseidón. Por lo tanto, ya hay dos cosas muy importantes del mito romano que lo dijeron antes poetas griegos. Por lo tanto, Ovidio eso no se lo sacó de la manga, en todo caso lo sacó de allí. Después, Apolodoro, en su biblioteca mitológica, se refiere a Medusa como la de hermosas mejillas, que significa que es hermosa. Era una manera de decir que era muy bella. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser una gorgona, que literalmente se usaban sus caras para asustar a la gente, ¿no? Aunque eso creo que fue más tarde, pero bueno, ¿cómo puede ser una gorgona que tiene colmillos, serpientes por cabello y tal, de hermosas mejillas? Está diciendo que era muy hermosa. ¿Me está diciendo que Ovidio no leyó que Apolodoro dijo que era muy hermosa, o no había escuchado que decían que Medusa era muy hermosa y partió de eso también para crear toda esa historia? Bueno, pues yo creo que un poco sí, ¿no? O sea, no es coincidencia que Ovidio y Hesíodo los dos pensaran que Medusa y Poseidón se habían acostado, que era la única de las tres gorgonas que era mortal y que era la más hermosa de las tres, o que era hermosa en general. A mí decir que es un mito romano y punto, y sin matizar nada, con la intención de ser como súper concreto, súper accurate, pues no me parece bien, o sea, creo que no tiene sentido alguno. Pero insisto, yo nunca entro en esto porque es que de verdad, es que no os lo puedo decir con más sinceridad, me da igual. Ya os lo he dicho muchas veces, yo lo que hago es mezclar mitos, por un lado lo que escribió Ovidio en la Metamorfosis y por otro lado lo que escribieron poetas de la antigua Grecia, y si hay versiones modernas que me gustan, que evidentemente lo menciono, pues también las acepto, porque para mí los mitos tienen que ir evolucionando, porque yo no os cuento mitología griega con la intención de que seáis expertos en mitología y en la historia de la antigua Grecia. No, yo os explico mitos porque la intención por la cual se explicaban mitos en la antigua Grecia es la misma que yo intento mantener ahora, y por lo tanto los mitos tienen que ir evolucionando para intentar plasmar en ellos cosas de nuestra actualidad, y hay muchas cosas que siguen pasando ahora, que pasaban en la antigua Grecia y que se pueden mantener, pero que a la vez estos mitos se pueden readaptar añadiendo cosas de nuestro presente, cosas universales, no cosas como pues el Instagram y todo eso. Lo he explicado muchas veces, pero lo vuelvo a explicar aquí por si acaso viene alguien nuevo y ve un episodio suelto o escucha un episodio suelto y ya está. Muchas gracias, Minx, por tu pregunta.
Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros de Hades, Hércules y Sísifo, y también el de los mitos eternos, que es la recopilación de estas 3 novelas, y el bestiario con unas ilustraciones bellísimas y unos cantos tintados que quedan estupendísimo en la estantería de tu habitación. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.